¿Te has preguntado cómo un joven amante de las fiestas, la riqueza y el lujo pudo transformarse en uno de los santos más venerados de la historia? Este video te sumerge en la increíble vida de San Francisco de Asís, desde sus noches de desenfreno hasta su radical entrega a Dios y a los más humildes. Prepárate para una narración profunda, espiritual e inspiradora que te revelará cómo la gracia divina puede obrar los milagros más asombrosos. Hermanos míos, esta noche quiero que caminemos juntos por las calles silenciosas de una antigua ciudad de piedra. Quiero que conmigo entren en la historia de un joven que lo tenía todo y terminó entregándose por completo a Dios. Porque sí, hermanos, si el Señor pudo transformar el corazón de un muchacho fiestero, orgulloso, mujeriego y sediento de placeres, ¿quién puede decir que ya no tiene esperanza? ¿Quién puede atreverse a pensar, yo no puedo cambiar? En el corazón de la Umbría, en Italia, se levantaba la pequeña ciudad de Asís, murallas doradas por el sol del atardecer, campanas que cantaban desde lo alto, mercados llenos de voces, telas y perfumes, calles empedradas donde resonaban las herraduras de los caballos, las risas de los comerciantes, el murmullo de los rezos en las iglesias. Allí, hacia el año 1181, nació Giovanni di Pietro di Bernardone. El mundo terminaría llamándolo Francisco de Asís. Su padre, Pietro di Bernardone, era un rico comerciante de telas, hombre de carácter fuerte, voz firme, temperamento impulsivo, acostumbrado a negociar, a ganar, a mandar. En los mercados levantaba la voz, discutía precios, se imponía. Para él, el éxito era todo: dinero, prestigio, respeto. Y en su interior soñaba, mi hijo Giovanni será aún más grande que yo. Será un señor importante, un comerciante poderoso, un hombre al que todos admirarán. Su madre, doña Pica, en cambio, era distinta. Mujer de fe profunda, silenciosa y entregada. Mientras su esposo contaba monedas, ella contaba oraciones. Mientras él soñaba con negocios, ella soñaba con que su hijo amara a Dios. Tenía una mirada dulce, una voz suave y una devoción sencilla pero firme. Se la podía ver en la iglesia, de rodillas, rezando el rosario, encendiendo velas, ofreciendo en silencio el corazón inquieto de su hijo al Señor. ¡Qué contraste en esa casa, hermanos míos! Un padre exigente, práctico, duro, una madre contemplativa, paciente, llena de ternura, y en medio de ellos un muchacho alegre, inquieto, que todavía no sabía a quién se parecería más, si al mundo duro de su padre o al cielo silencioso de su madre. Giovanni creció rodeado de abundancia, ropas finas, banquetes, música, buena comida, vino en abundancia. Su padre, orgulloso, lo vestía con telas elegantes, lo llevaba por la ciudad como mostrando un trofeo. Su madre en secreto pedía, «Señor, que mi hijo no se pierda en lo que brilla, que un día te busque a ti». Desde muy joven, Francisco, porque ya todos lo llamaban así, se convirtió en el alma de las fiestas. ¿Y qué tipo de fiestas eran aquellas? Eran reuniones en grandes salones de piedra, iluminados por antorchas y candelabros. En las mesas se servía pan recién horneado, carne asada, queso, vino rojo que corría como si fuera agua. La música de laúd y flautas llenaba el ambiente. Los jóvenes reían, bailaban, cantaban canciones pícaras. Se hacían brindis largos, exagerados, orgullosos. Francisco entraba a esas fiestas como un pequeño rey. Sonrisa amplia, capa elegante, palabras ingeniosas. No solo bebía, también hacía beber a los demás. Invitaba, gastaba, pagaba rondas para todos. Le gustaba impresionar, ser el centro de atención. Y no solo eso, era también un gran enamorador. Le gustaba coquetear con las jóvenes de Asís, las miraba con seguridad, les decía palabras dulces, les prometía canciones a la luz de la luna. Más de una se ilusionó con su sonrisa y su aparente encanto. Le gustaba sentirse deseado, admirado, buscado. Se enorgullecía de su fama de muchacho alegre, seductor, popular. Qué lejos parecía estar ese joven mujeriego del santo que un día abrazaría la pobreza y la castidad. Pero recuerden, hermanos, Dios ya miraba más allá.
Las fiestas no se limitaban a las casas nobles, también estaban las tabernas, esos lugares de ruido, de humo, de vino y de historias exageradas. Las tabernas de aquella época eran locales de madera y piedra, con mesas toscas, bancos gastados y pisos manchados por bebidas derramadas. El aire estaba cargado del olor a vino, sudor, comida y humo de antorchas. En las paredes a veces colgaban sacos, herramientas, utensilios de viaje. Los hombres se reunían allí al final del día para beber, cantar, discutir sobre guerras, negocios y rumores de la ciudad. Francisco conocía bien esos lugares. Allí reía a carcajadas, contaba chistes, levantaba la voz, abrazaba a sus amigos, daba palmadas en la espalda, cantaba canciones fuertes, a veces tan subidas de tono como lo permitía la época. Algunos lo admiraban. ¡Qué muchacho tan alegre, tan generoso, tan lleno de vida! Otros murmuraban. Se le va la mano, un día se va a estrellar. Y mientras tanto en la misma ciudad, doña Pica, su madre, quizá a esa misma hora, estaba en silencio ante una imagen de la Virgen, diciendo: «Madre Santa, cuida a mi hijo, aunque él no lo piense, aunque él no lo vea, tráelo un día al corazón de tu hijo, su padre». En cambio, cuando lo veía llegar tarde medio ebrio, lo reprendía con dureza: «Giovanni, no puedes vivir solo de fiestas, tienes que aprender el negocio, debes hacerme sentir orgulloso». Así crecía Francisco, entre abrazos de taberna y regaños de su padre, entre risas escandalosas y lágrimas secretas de su madre. ¿Quién podía imaginar que aquel joven, pegado al ruido de las canciones y al perfume de las mujeres, terminaría un día abrazando a un leproso y cantando, no en una taberna, sino delante de toda la creación: «Loado seas mi Señor»? Solo Dios, hermanos míos, solo Dios sabía que, bajo el ruido de las fiestas, había un corazón inquieto, un corazón que, tarde o temprano, escucharía la voz del cielo. Hermanos míos, antes de seguir avanzando, permítanme tomar un momento, respiremos juntos este instante, porque lo que viene ahora en la vida de Giovanni, el joven alegre, mujeriego, enamorado de los placeres, hijo de un comerciante severo y de una madre profundamente religiosa, no surge de la nada, no cae del cielo sin aviso, no es un giro brusco que quiebra la historia. No, lo que viene, hermanos míos, es la consecuencia natural de un corazón que empieza a cansarse del ruido, que empieza a vaciarse en medio de tanta abundancia, que empieza a sentir que la risa ya no llena, que los abrazos de las tabernas no curan, que los coqueteos no dejan huella y que las fiestas, por maravillosas que parezcan, se terminan antes que el alma pueda saciarse. Imaginen conmigo a Francisco una noche cualquiera. Las calles de Asís están en silencio, las antorchas se apagan, los jóvenes regresan tambaleando entre risas, y él, después de cantar y beber, después de halagar y ser halagado, camina solo hacia su habitación. El aire fresco golpea su rostro, y la luna ilumina aquellas piedras antiguas. Y mientras avanza, siente una inquietud, una extraña sensación que no había sentido antes. Una especie de vacío que no se llena con fiestas, ni con vino, ni con elogios, ni con caricias. ¿Por qué no soy feliz del todo? ¿Por qué me falta algo? Piensa en silencio. Y aquí, hermanos míos, en este punto suave, casi imperceptible, es donde comienza la transición que cambiará su destino. Porque cuando el alma deja de encontrar sabor en lo que antes la deslumbraba, Dios empieza a susurrar con más claridad. Cuando el ruido del mundo ya no basta, el cielo se vuelve audible, y así, lentamente, delicadamente, sin romper nada, sin forzar nada, sin violencias interiores, Francisco empieza a sentir que su corazón lo empuja hacia algo más, hacia una aventura distinta, hacia una gloria que no se conquista con espadas ni con copas, sino con una batalla interior. Y es precisamente aquí, hermanos queridos, en esta suave inquietud espiritual, donde la historia de nuestro Giovanni da un paso inevitable hacia adelante, porque el joven de fiestas, risas y tabernas, en búsqueda de gloria y reconocimiento, está a punto de mirar a los ojos el otro rostro del mundo, el de la guerra. Y será allí, en el choque brutal entre su sueño de caballero y la cruda realidad, donde el cielo comenzará a hablarle con fuerza.
Así, hermanos míos, dejando atrás la música y los brindis, sigamos juntos a Giovanni mientras se prepara para entrar al terreno del honor, de las espadas y del destino que él creía suyo. La juventud ostentosa, la presunción del honor y el sueño roto de un caballero, Giovanni caminaba por las calles de Asís como si fuera dueño de cada rincón. ¡Ay, hermanos míos, cómo brillaba aquel muchacho cuando entraba a una plaza llena de gente! Su capa elegante ondeaba con el viento, su cabello bien cuidado brillaba bajo la luz del sol, y su sonrisa, esa sonrisa llena de seguridad y encanto, parecía decir: «Mírenme todos, aquí voy yo». Era presuntuoso, sí, pero de una manera casi encantadora. Le gustaba ser admirado, buscado, celebrado. Cuando hablaba, lo hacía con gestos grandes, con tono triunfal, como si la vida le perteneciera por completo. En su interior ardía un deseo profundo: ser reconocido, ser alguien en la historia, ser más que un simple hijo de comerciante. Y cuando escuchaba relatos de batallas, caballeros, escudos brillantes y héroes victoriosos, se le encendían los ojos. «¡Ah! Si yo estuviera allí, si yo pudiera demostrar mi valor», decía con orgullo. «¿Acaso no nací para la grandeza? ¿Acaso no merezco ser recordado? ¿Por qué había tensiones entre Asís y Perugia? En aquel tiempo, Italia no era un país unificado. Los pequeños territorios eran como hermanos celosos, siempre compitiendo. Asís y Perugia estaban envueltas en rivalidades políticas, comerciales y de poder. Asís quería dominar las rutas comerciales, Perugia quería marcar su autoridad. Ambas ciudades querían prestigio, tierras, influencia. ¿Y quién pagaba ese deseo de control? Los jóvenes, los que buscaban gloria, los que querían demostrar su valor. Como para él, la tensión entre ambas ciudades no era un problema político, era una oportunidad. La oportunidad perfecta para cumplir su sueño de caballería, la armadura y el caballo de Giovanni. Cuando se preparó para la guerra, Giovanni no quiso una armadura cualquiera. No. Él quería una armadura digna de un futuro héroe, brillante, pulida, casi nueva. El metal relucía bajo la luz del amanecer. Los broches estaban cuidadosamente ajustados. El casco tenía detalles decorativos que, más que proteger, buscaban impresionar. Y su caballo, un animal magnífico, de pelaje oscuro, elegante, fuerte, uno de los mejores que podía comprar el dinero de su padre. Giovanni lo montaba con orgullo, como si el mundo entero fuera su escenario. Cuando salió de Asís rumbo al campo de batalla, los jóvenes lo miraban admirados. «Mira, Giovanni, qué porte, qué elegancia». Y él, en su interior, pensaba con arrogancia juvenil: «Esta será mi oportunidad, este será mi día». El choque con la realidad. Pero, hermanos míos, la guerra no es una canción de taberna ni un cuento de héroes. La guerra es grito, sangre, lodo, miedo. Cuando las fuerzas de Asís se encontraron con las de Perugia, el suelo tembló bajo los caballos, y los gritos de los guerreros hicieron vibrar el aire. El joven que soñaba con gloria, de pronto vio lo que nunca imaginó: su ejército retrocediendo, sus compañeros cayendo, el terror verdadero en los ojos de quienes lo rodeaban. Las espadas chocaban, el metal gritaba, el caos era total. La fuerza de Perugia fue superior, Asís cayó derrotada, y entre los capturados estaba él. Giovanni fue derribado de su caballo. Su armadura tan brillante no pudo salvarlo. Sus sueños tan grandes no pudieron sostenerlo. Los soldados enemigos lo tomaron con violencia, lo ataron, lo arrastraron hacia la fila de prisioneros, y él se quedó mirando el suelo con el corazón hecho pedazos. La frustración del sueño roto. Qué golpe para su orgullo, qué dolor para su alma presuntuosa. ¿Dónde estaba el héroe? ¿Dónde está el caballero glorioso que imaginaba que sería? ¿Dónde está la fama? ¿Dónde está el reconocimiento? Todo se derrumbó como un castillo hecho de arena. En aquella marcha hacia la prisión, con las manos atadas y la cabeza baja, Giovanni sintió la frustración más grande de su vida. Él había salido para ser admirado, él había ido a la guerra para ganar renombre, pero en lugar de aplausos recibió cadenas, en lugar de honor recibió humillación, en lugar de gloria recibió silencio.
Qué duro es para un corazón orgulloso ver sus planes caer uno por uno. Qué doloroso es cuando nuestros sueños más vanidosos chocan con la realidad. Giovanni, en ese momento, debió preguntarse: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo deseaba grandeza, ¿por qué me das derrota? Hermanos míos, sin saberlo, la prisión sería su primer altar, su primera escuela espiritual, el inicio del derrumbe del viejo Giovanni, para que pudiera nacer el hombre nuevo. Y así, con su orgullo herido, con sus sueños rotos, con su corazón confundido, Giovanni fue llevado a la oscuridad de la celda de Perugia. Y ahí, hermanos, justo ahí, comienza la verdadera transformación. Hermanos míos, antes de entrar en la oscuridad profunda de la historia, necesitamos detenernos un momento aquí, en esta frontera silenciosa que separa la arrogancia del joven Giovanni de la herida interior que empezará a nacer en él. Porque la transición que vivió nuestro Giovanni no fue solo física, de un campo de batalla a una celda, sino espiritual, emocional y terriblemente humana. Imagínenlo conmigo. Apenas unas horas antes montaba un caballo magnífico, envuelto en una armadura brillante que él mismo creía símbolo de grandeza. Sus pensamientos estaban llenos de victorias imaginadas, de aplausos soñados, de relatos gloriosos que esperaba contar al regresar a Asís. Pero ahora, todo eso se había desmoronado como polvo entre los dedos. Las cadenas ajustadas a sus muñecas no solo apretaban su piel, apretaban su orgullo. La marcha forzada, con los soldados empujando y las risas burlonas de los vencedores, retumbaba en su corazón como un eco cruel. ¿Dónde está tu gloria ahora, Giovanni? ¿Dónde? Cada paso hacia la prisión era como una grieta nueva en su alma. Aquella ciudad que se alejaba detrás de él, aquella Asís que tanto lo había celebrado, quedaba ahora temblando en un recuerdo amargo. El joven que buscaba reconocimiento, que soñaba con honores y grandeza, que quería ser un caballero respetado, caminaba ahora hacia el encierro, hacia el silencio, hacia la humillación. Y hermanos míos, qué misterioso es Dios, porque a veces el camino hacia la luz comienza en un lugar donde ninguno de nosotros querría entrar. A veces la puerta de la verdadera transformación tiene forma de derrota, olor a humedad y sabor a lágrimas. Giovanni no lo sabía todavía, pero mientras avanzaba encadenado, mientras su armadura perdía brillo, mientras su orgullo se hundía, algo nuevo estaba empezando a gestarse dentro de él. No era alegría, no era paz, no era fe todavía, era una herida. Y cuántas veces, hermanos míos, Dios comienza su obra en nosotros a través de una herida que no entendemos. Así, paso tras paso, entre el polvo del camino y el peso del fracaso, Giovanni llegó finalmente a Perugia, a las puertas frías de una prisión que se convertiría, sin que él lo supiera, en su primer desierto espiritual. Por eso, con el corazón lleno de humildad, los invito ahora a que entremos juntos con cautela, con reverencia, con silencio, a la que sería la primera noche interior del futuro santo. La celda de Perugia era un lugar oscuro y cruel, un hueco de piedra húmeda donde el sol no entraba y donde el aire parecía no haber sido respirado por un hombre libre jamás. Los muros eran fríos como el mármol de un sepulcro. El suelo, duro, irregular, cubierto de tierra, restos de comida y manchas de humedad. Hermanos míos, allí el alma se encoge y el cuerpo tiembla. El frío le atravesaba los huesos como si fueran agujas de hielo. Giovanni, acostumbrado a los mantos cálidos de su casa, a las camas suaves, al vino que calentaba el cuerpo, ahora dormía sobre piedra. Dormir, si es que puede llamarse dormir a cerrar los ojos temblando, con el estómago vacío y el miedo rondando como un animal salvaje. El hambre lo despertaba más que el frío. En aquella prisión la comida era poca, dura, vieja, un pedazo de pan rancio, un caldo aguado y a veces nada. El hijo del rico comerciante, el joven que pagaba rondas de vino para todos en las tabernas, ahora mendigaba una migaja para no desmayarse. Los otros prisioneros murmuraban en la oscuridad, algunos lloraban, otros blasfemaban, otros simplemente respiraban pesadamente, como si la vida fuera un tormento interminable. Y Giovanni se sentía más solo que nunca.
La vergüenza ardía en su pecho como fuego. Él que soñaba con volver a Asís como un héroe. Él que imaginaba aplausos, celebraciones, desfiles, ahora estaba allí, encadenado, derrotado, sucio, humillado. ¿Qué dirán en Asís?, pensaba con amargura. ¿Qué pensará mi padre? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué pensará ella, aquella muchacha que me sonreía? La humillación no lo dejaba respirar, le golpeaba más fuerte que las cadenas. Su armadura, que antes brillaba como un símbolo de gloria, estaba ahora abollada, sucia, y tirada a un rincón como un objeto inútil. Su caballo magnífico, aquel del que se sentía orgulloso, ya no estaba con él. Había quedado en manos enemigas, y pensar en eso le desgarraba el alma. ¿Y su orgullo? Oh, hermanos, eso fue lo primero que cayó prisionero. Allí, en la oscuridad, Giovanni empezó a enfrentar preguntas que jamás se habría atrevido a hacerse en una taberna, rodeado de risas y copas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué servían mis sueños de grandeza? ¿Dónde está mi valor? ¿Dónde está mi gloria? Los días eran eternos, las noches todavía más largas. El frío, la humedad, los insectos, los dolores en el cuerpo, la tos persistente, todo conspiraba contra su espíritu. La celda medieval era más que un castigo físico, era una escuela de humildad forzada, una purificación amarga, un espejo de la verdad interior. El olor era penetrante, una mezcla de tierra mojada, sudor, enfermedad y desesperanza. Las velas se apagaban rápido, y la única luz era la que se filtraba a veces desde una rendija en lo alto, tan pequeña que parecía una herida abierta en la piedra. Allí, en ese silencio denso, en ese aire pesado, en esa oscuridad que parecía no terminar nunca, empezó a transformarse el corazón del joven Giovanni. No era todavía conversión, era una fisura, una grieta en su antigua vida. Una incomodidad espiritual que mordía su alma. Las risas de las tabernas parecían ahora ecos lejanos. Los rostros de las muchachas que admiraban su sonrisa ya no traían orgullo, sino nostalgia. Los sueños de gloria se convertían en polvo cada vez que recordaba cómo había sido capturado, cómo había caído del caballo, cómo había sentido el peso del enemigo sobre él. Y sin embargo, en esa oscuridad brutal, la voz de Dios comenzó a tomar forma. No era una voz audible, sino un susurro del alma, un pensamiento extraño, profundo, inquietante. Giovanni, todo lo que buscabas allí afuera, ¿por qué no te llenó? Ah, hermanos míos, qué misterioso es el modo en que el Señor trabaja. A veces usa el viento suave, pero otras veces usa las cadenas, las lágrimas, el hambre, la derrota. Y allí, en esa celda fría, sin fiesta, sin música, sin mujeres, sin aplausos, nuestro Giovanni comenzó a sentir, por primera vez, la ausencia de Dios como un llamado y no como una indiferencia. No lo sabía, no podía comprenderlo todavía, pero aquella prisión no era solo un castigo, era un umbral. El umbral donde el viejo Giovanni, el orgulloso, el presumido, el mujeriego, el amante del aplauso, comenzaba a morir muy lentamente. Para que un día pudiera nacer el Francisco que cambiaría el mundo, hermanos míos, permítanme tomar sus manos, sí, las de cada uno, y guiarlos suavemente fuera de esa celda fría donde dejamos a Giovanni, porque no podemos pasar de la oscuridad a la luz sin un puente, sin una transición que respire, que duela, que sane. Imaginen conmigo, han pasado días, semanas, quizá meses. La celda de Perugia se volvió un desierto silencioso, una tierra árida donde el alma de Giovanni luchó consigo misma. Cada amanecer gris parecía repetirle, no eres el héroe que soñaste, ¿qué harás ahora? Cada noche helada le susurraba, ¿dónde quedó tu orgullo, Giovanni? ¿Dónde tus fiestas, tus conquistas, tus risas? ¿Cuántas veces debió llorar en silencio? ¿Cuántas veces debió preguntarse si Dios lo había olvidado? ¿Cuántas veces sintió que no quedaba nada de aquel muchacho arrogante que entró a la guerra buscando aplausos? Y sin embargo, en esa misma ruina interior comenzó a nacer algo nuevo. El hambre lo hacía débil, el frío lo hacía vulnerable, la humillación quebraba su orgullo, y todo eso, hermanos míos, se convirtió en terreno fértil para la gracia. Porque cuando un corazón está cansado de sí mismo,
Cuando ya no tiene fuerzas para presumir, ni para fingir, ni para luchar contra su propia sombra, entonces Dios comienza a trabajar. Y así, un día cualquiera, como suelen comenzar los milagros, las puertas de la cárcel se abrieron. Giovanni salió no victorioso, no fuerte, no con armadura brillante, sino pálido, debilitado, tembloroso, pero diferente, profundamente diferente. Caminó de regreso a Asís despacio, como quien camina entre dos mundos, el mundo que dejó atrás en la celda y el mundo nuevo que empezaba a despertarse dentro de él. Pero al llegar a su ciudad, oh hermanos míos, lo esperaba otro tipo de prisión, más dolorosa quizá que la de Perugia, la incomprensión, el rechazo y el juicio de los demás, porque el orgullo del joven Giovanni aún no estaba muerto, solo herido. Y el Señor, como un artesano divino, continuaría moldeándolo a través de pruebas más grandes, el desprecio de su padre, el conflicto interior, las primeras visiones y el encuentro que cambiaría todo para siempre, el abrazo al leproso. Y así, hermanos, con suavidad, con reverencia, con el corazón abierto, dejamos atrás el eco oscuro de la prisión y entramos ahora, si tú me lo permites, donde Giovanni se enfrentará a los primeros destellos de la gracia y a las primeras batallas verdaderamente espirituales de su vida. Hermanos míos, cuando Giovanni salió por fin de aquella prisión de Perugia, sus pasos eran débiles, pero su alma estaba inquieta, despierta, estremecida. Ya no era el joven presuntuoso que había marchado a la guerra lleno de sueños vacíos. No, regresaba a Asís sin ilusiones, sin armadura, sin caballo, sin orgullo, pero con un extraño y poderoso deseo de vivir. La penuria de la celda había hecho en él lo que ninguna fiesta pudo lograr: romper el cascarón de su vanidad, despojarlo de su soberbia, mostrarle que la vida no es un escenario, ni un desfile de honores, ni un juego de reconocimiento. Regresó caminando lentamente, apoyándose a veces en un bastón improvisado. El aire del campo le pareció más puro que nunca. El canto de los pájaros, que antes no escuchaba, ahora le sonaba como un consuelo del cielo. Y cuando pasó por las murallas de Asís, algo dentro de él, algo profundo, misterioso, casi indescriptible, susurró: «Giovanni, ya no eres el mismo». Sus ropas finas, que todavía conservaba con restos de orgullo, le parecieron de pronto ridículas, demasiado elegantes para un corazón que había aprendido el sabor del hambre, demasiado brillantes para un alma que había visto la oscuridad de la prisión. Por eso, poco a poco, comenzó a cambiarlas por ropas sencillas, telas ásperas, humildes, como si quisiera que su exterior se pareciera un poco más a esa nueva pobreza interior que nacía en él. Pero el golpe más profundo estaba por llegar, y vino a través de un recuerdo. Cuando era más joven, años atrás, Giovanni había visto por las calles de Asís a una muchacha noble, una joven hermosa llamada Clara, de rostro delicado, mirada luminosa y un corazón que parecía hecho de pureza y compasión. Ella, sí, ella misma se acercaba sin miedo a los leprosos, les llevaba pan, agua, telas limpias, y los miraba como si viera en ellos el rostro de Cristo. Giovanni, en aquel entonces, había quedado desconcertado. ¿Por qué esa joven, tan noble, tan bella, se acerca a esa gente?, pensó con desprecio. Los leprosos le daban miedo, le provocaban rechazo. No podía comprender ese amor tan extraño. Pero ahora, después de su propia humillación, después de su propia ruina interior, después de ver la fragilidad de la vida en la prisión, ese recuerdo volvió a su mente como un rayo de luz. Clara tenía razón, pensó. Los pobres, los enfermos, los despreciados no son basura, son tesoros que Dios esconde para probarnos. Y con ese pensamiento nuevo y ardiente, un día, mientras cabalgaba con ropas sencillas, vio a lo lejos la figura que siempre había evitado, un leproso. Oh hermanos míos, qué escena tan dramática fue aquella. El frío recorrió su espalda, sus manos temblaron. El miedo, ese viejo enemigo, quería dominarlo una vez más. Pero algo más fuerte, más grande, más divino, lo empujó hacia adelante. Era como si la gracia lo tomara de los hombros y le dijera: «Ve, Giovanni, allí te espero yo».
El leproso extendió una mano deformada. Sus ojos, llenos de dolor y necesidad, lo miraron con súplica silenciosa, y entonces, en un impulso casi sobrenatural, Giovanni bajó del caballo. Cada paso hacia aquel hombre fue como una batalla espiritual. Su corazón latía fuerte, su mente gritaba, «No lo hagas». Pero su alma respondía, es Cristo disfrazado de miseria, y cuando lo tuvo cerca, se inclinó, lo abrazó y besó aquellas llagas que tanto había despreciado en su juventud. En ese instante, algo se rompió dentro de él. Algo viejo, algo sucio, algo orgulloso, murió, y algo puro, luminoso, humilde, nació. Desde ese día, empezó a ayudar a los pobres con un fervor que sorprendió a todos. Un día, viendo que un mendigo tiritaba de frío, Giovanni hizo algo impensado. Tomó telas finas del comercio de su padre y las regaló a los necesitados. «Toma, cúbrete», decía, «mi padre tiene muchas más, Dios te bendiga. Pero hermanos míos, si hay algo que un hombre orgulloso no tolera, es ver cómo su hijo da lo que él considera suyo». Pietro di Bernardone, al enterarse, estalló en ira. «Giovanni, estás loco», gritó. «Has regalado mercancía que vale más que tu vida. No toleraré más tus locuras». El padre, enfurecido, lo tomó por el brazo y lo arrastró ante el obispo de Asís. Quería que la autoridad eclesiástica lo obligara a entrar en razón, que lo corrigiera, que lo pusiera en su lugar. Pero allí, en esa plaza llena de murmullos, donde estaban el obispo, los ciudadanos, su padre furioso, allí ocurrió algo que nadie imaginaba. En un gesto profético, un gesto que aún resuena en la historia, Giovanni se quitó las ropas finas que quedaban en él. Una prenda, otra, hasta quedar desnudo, solo, libre, puro como el primer hombre ante Dios. «Desde hoy ya no diré más Padre Pietro», exclamó. «Padre nuestro que estás en el cielo, ese será mi único Padre». El obispo lo cubrió con un manto, y el cielo, hermanos míos, el cielo entero celebró ese momento, porque ese fue el instante, el exacto instante, en que Giovanni murió al mundo y nació Francisco. El muchacho fiestero se hizo pobre, el orgulloso se hizo humilde, el arrogante se hizo pequeño, el mujeriego se hizo casto, el ambicioso se hizo siervo. Y la historia desde ese día ya nunca volvió a ser la misma. Hermanos míos, antes de cruzar el umbral hacia el siguiente capítulo, detengámonos aquí, en este punto sagrado de la historia, en el momento exacto en que Giovanni dejó de ser Giovanni y se convirtió, ante los ojos de Dios y de los hombres, en Francisco, o como con ternura lo pronunciaba su madre de origen francés, Francesco. ¡Qué transición tan profunda! ¡Qué nacimiento más luminoso salido desde las tinieblas de un corazón que antes estaba preso de orgullo! Permítanme que los lleve de la mano, suavemente, para no romper la belleza del milagro que acaba de ocurrir. Cuando Giovanni quedó desnudo ante todos, cuando renunció al apellido, a la herencia, a las riquezas, algo se estremeció en Asís. Algunos se escandalizaron, otros lo miraron con compasión, otros simplemente se rieron, pero su madre, doña Pica, esa mujer de fe dulce y profunda, al ver a su hijo cubierto con el manto del obispo, no vio vergüenza, vio nacimiento, y desde lo profundo de su alma, como si la lengua de su infancia francesa despertara de pronto, sus labios murmuraron con un amor indescriptible: «Mon Francesco, mi pequeño Francisco». Era el nombre que siempre había querido darle, un nombre suave, humilde, tierno como una caricia del cielo. Y ahora, por fin, ese nombre era verdad. Ya no era Giovanni, el muchacho presuntuoso. No era el joven que buscaba aplausos. No era el soldado derrotado en la guerra. No era el comerciante hijo de Pietro. No, era Francisco, el hombre que nacería pobre, caminaría desnudo de mundo y vestido de Dios. Francisco se alejó entonces de la plaza, cubierto solo por el manto del obispo, pero envuelto, hermanos míos, en una gracia que el mundo no podía comprender. Cada paso que daba sonaba distinto, como si la tierra misma reconociera que un alma nueva caminaba sobre ella. El viento parecía limpiarlo por dentro, las hojas de los olivos murmuraban su nombre, y el cielo lo miraba con un amor que ninguna fiesta pasada podría igualar. No regresó a su casa,
No buscó refugio entre conocidos, no pidió explicaciones, simplemente caminó. Caminó hacia lo desconocido, hacia lo humilde, hacia lo santo, porque, hermanos míos, cuando Dios te desnuda del mundo, no es para dejarte vacío, es para vestirte de eternidad. Y así, entre suspiros de esperanza, entre lágrimas de desprendimiento, entre una mezcla de miedo y gozo profundo, el joven que había tocado el fondo de la humillación comenzó a elevarse, sin darse cuenta, por el camino más hermoso y más difícil, el camino del Evangelio vivo. Francisco caminaba descalzo, pero su alma ya no tocaba el suelo. Llevaba el manto del obispo, pero lo que realmente lo cubría era el abrazo invisible del Señor. Era pobre, sí, pero tenía una riqueza que nadie podía arrebatarle. Había perdido todo, pero había ganado un corazón nuevo. Había roto con su padre en la tierra, pero había encontrado a su Padre del cielo. Y así, hermanos míos, con un espíritu recién nacido, con una vida completamente transformada, con una humildad que comenzaba a brillar como una lámpara encendida, Francisco se adentró en el capítulo siguiente de su destino santo. Un capítulo donde descubrirá que reparar iglesias no es solo colocar piedras, sino levantar almas, que servir a los pobres no es solo dar pan, sino ofrecer amor, que abrazar a los despreciados es abrazar al mismo Cristo, y que un corazón pobre puede sostener el mundo. Ahora, hermanos míos, si lo desean, avancemos juntos, con reverencia, con emoción, con esperanza ardiente. Después de renunciar a todo, Francisco buscó refugio en los lugares más silenciosos, más pobres, más abandonados. Sus pasos, guiados por un instinto divino, lo llevaron a las afueras de Asís, donde se alzaba una capilla semiderruida, la iglesia de San Damián. Hermanos míos, qué visión tan triste y tan hermosa al mismo tiempo. Aquella capilla parecía un suspiro del pasado, sus muros estaban agrietados, las piedras se desmoronaban. El techo tenía agujeros por donde entraba el viento frío y la luz del amanecer. El suelo estaba cubierto de polvo, de hojas secas, de restos olvidados por el tiempo. Las telas del altar eran harapos, las imágenes estaban opacadas y la cruz del Cristo que presidía el lugar tenía la pintura desgastada, como si hubiera llorado siglos en silencio. Los vecinos la consideraban perdida. Esa capilla ya no tiene remedio, decían. Es mejor dejarla caer. Pero, hermanos, los ojos del cielo nunca ven una ruina como un fracaso. La ven como una promesa. Y cuando Francisco entró por primera vez, descalzo, humilde, temblando todavía por su reciente renuncia, vio aquello con un amor tan grande que nadie más podría haber comprendido. Allí, arrodillado entre piedras rotas y silencio, escuchó la voz que marcaría su destino. Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Al escuchar esas palabras, su alma ardió. Sus ojos se humedecieron. Su corazón, recién nacido, comprendió que Dios lo llamaba a levantar lo caído, a sanar lo herido, a reconstruir lo olvidado. El trabajo que nadie quería hacer, y comenzó la obra. Oh, hermanos míos, qué obra tan humilde y tan heroica a la vez. Francisco no tenía dinero, no tenía herramientas finas, no tenía obreros, no tenía fuerzas de guerrero, solo un corazón lleno de amor. Empezó solo, como quien despierta a un gigante dormido piedra por piedra. Tomaba rocas pequeñas y grandes, las acomodaba con sus propias manos, con las uñas ensangrentadas por el esfuerzo, con la espalda dolorida, con el sudor cayendo por su rostro, pero con una sonrisa luminosa, como quien sabe que está tocando el cielo. Recogía piedras del campo, transportaba cargas pesadas, limpiaba el polvo acumulado por años. Cada día llegaba antes que el sol y se detenía solo cuando la oscuridad lo obligaba. Y mientras colocaba una piedra sobre otra, rezaba: «Señor, esta piedra es por amor a ti». La llegada de los primeros ayudantes, pero hermanos míos, el amor verdadero nunca camina solo. Dios siempre envía compañía al corazón que se entrega. Los primeros en acercarse no fueron nobles, ni comerciantes, ni gente importante. Fueron los pobres, los indigentes, los marginados, los que dormían en las calles, los que Francisco había abrazado con compasión.
Uno a uno, sin ruido y sin pretensión, se acercaban con timidez a la capilla. «¿Puedo ayudarte, Francesco? Yo no tengo nada, pero mis manos son fuertes. Yo puedo traer piedras, yo puedo limpiar, yo puedo cargar agua». Y Francisco, con ojos llenos de una ternura indescriptible, les decía: «Sí, hermano, trabajemos juntos para Dios». Luego llegaron algunos jóvenes curiosos, amigos de su infancia, que lo seguían de lejos sin entender. «¿Qué haces, Giovanni?», le preguntaban. Y él, sonriendo con el alma encendida, respondía: «Ya no soy Giovanni, ahora soy Francisco, y estoy reparando la casa de mi señor». Algunos se reían, otros lo admiraban en secreto, y algunos, los que tenían el corazón despertando, se quedaron. Sí, hermanos, piedra tras piedra, día tras día, techo tras techo, los primeros discípulos de Francisco fueron naciendo sin darse cuenta. Hombres sencillos, pobres, repudiados por la sociedad, pero elegidos por Dios. Una capilla que renace y un corazón que se levanta. Con el tiempo, los muros comenzaron a enderezarse. Las grietas fueron llenadas, el polvo desapareció, el altar recuperó su dignidad, la cruz volvió a brillar con ternura divina. Los habitantes de Asís, sorprendidos, murmuraban entre ellos: «Esa capilla estaba perdida. ¿Cómo es posible que vuelva a levantarse?». Pero no era solo la iglesia de San Damián lo que se estaba reconstruyendo. Era el propio Francisco. Cada piedra era una oración, cada golpe era una renuncia, cada esfuerzo era una purificación, cada día de trabajo era un paso más hacia su destino santo. Donde antes había orgullo, ahora había humildad. Donde antes había presunción, ahora había servicio. Donde antes había fiestas superficiales, ahora había trabajo silencioso. Donde antes había tabernas llenas de ruido, ahora había cantos suaves que se elevaban al cielo, desde una capilla renacida por el amor. Y así, hermanos míos, en medio de piedras viejas, polvo, pobreza y manos callosas, Francisco comenzó la obra más grande de su vida: reparar no solo las capillas de Asís, sino la iglesia viva del corazón humano. Hermanos míos, detengámonos un instante aquí, frente a la capilla renacida, frente a las piedras que volvieron a levantarse, frente al polvo convertido en oración y al silencio hecho canto, porque si prestamos atención, si escuchamos con el corazón, podemos sentir que algo más está sucediendo, algo que no se ve con los ojos, pero que arde con fuerza en el espíritu. Francisco, el pobre de Dios, no solo reconstruyó muros destruidos, reconstruyó su propia alma, y cuando una alma se levanta, hermanos, cuando un corazón se reconstruye desde el polvo hasta la luz, cuando la humildad vence al orgullo y el amor vence al miedo, el cielo comienza a abrir caminos nuevos, caminos que parecían imposibles, caminos que llevan más allá de lo que uno puede imaginar. Las manos de Francisco quedaron marcadas por el trabajo. Sus dedos, antes suaves por el lujo, ahora estaban endurecidos por cargar piedras. Su rostro, que antes solo reflejaba alegría superficial, ahora irradiaba una paz profunda, serena, limpia, firme. Los pobres que lo ayudaban veían en él algo que no sabían nombrar, pero que los atraía como una luz en la noche. Los curiosos de Asís lo observaban desde lejos, murmurando: «Ese joven ya no es el mismo, ese no es Giovanni, ese es otro hombre». Y tenían razón, porque el alma del muchacho que soñaba con gloria humana había sido reemplazada por la del hombre que buscaba la gloria del cielo. Pero, hermanos míos, lo que estaba por venir era todavía más grande, más intenso, más profundamente transformador. Porque después de reconstruir la capilla, después de renacer desde la pobreza, después de atraer a los primeros hermanos, Dios tenía un plan aún más alto para él, un plan que lo llevaría a presentarse ante reyes y mendigos, ante sabios y pecadores, ante la misma iglesia, para hablar no con teoría, sino con vida. Ah, hermanos, el mundo no lo sabía aún, pero las campanas del cielo ya estaban anunciando el nacimiento de un movimiento espiritual tan grande que llegaría hasta nuestros días. Y fue entonces cuando la capilla de San Damián ya se alzaba de nuevo, cuando el polvo dejó paso a la luz, cuando los primeros amigos se unieron a su causa,
que Francisco sintió en su corazón un llamado más profundo, más universal, más divino: llevar la paz, la conversión y la humildad más allá de las piedras, más allá de Asís, más allá de su propio mundo. Y así, con el viento moviendo suavemente su túnica sencilla, con el espíritu cargado de esperanza, con la mirada puesta en el cielo y los pies sobre la tierra pobre, Francisco dio el primer paso hacia su misión más grande, la misión de fundar una fraternidad, una hermandad de almas que caminarían juntas en pobreza, en alegría, en servicio y en amor absoluto a Cristo. Cuando la capilla de San Damián volvió a levantarse, piedra por piedra, lágrima por lágrima, Francisco sintió dentro de sí un fuego que no podía contener, el deseo de llevar el amor de Dios a todos los seres de la creación. Hermanos míos, no solo predicaba a los hombres, no, el Espíritu de Dios en él era tan puro, tan amplio, tan rebosante, que su voz buscaba oídos más allá de la razón humana. Cada mañana, al amanecer, salía con su túnica áspera, el cinturón de cuerda y el corazón encendido. Se dirigía a los caminos, a las plazas, a los campos donde vivían los más necesitados. Les hablaba del amor del Padre, del perdón, de la paz, de la misericordia que alcanza a todos. Pero luego, cuando terminaba de hablar a los hombres, levantaba la vista hacia los árboles y decía con ternura: «Hermanos árboles, miren qué grande es el Señor que los hizo crecer hacia el cielo». A veces posaba sus manos sobre los troncos, como quien bendice a un antiguo amigo. Les hablaba del reino de Dios, del Creador que les da savia, lluvia y vida. Los árboles, hermanos míos, parecían inclinarse bajo el viento, como respondiendo a su predicación. Francisco caminaba por los campos y decía: «Hermanas aves, alaben a aquel que les dio alas, libertad y el canto que alegra al mundo». Y las aves al escucharlo no huían, se posaban cerca, lo rodeaban, extendían sus alas como si lo reconocieran. Les predicaba con sencillez, les contaba las maravillas de Dios y les pedía que nunca dejaran de cantar para alegrar los corazones tristes. Incluso los insectos, sí, hermanos, hasta las hormigas recibían palabras de cariño. Pequeñas hermanas hormigas, trabajadoras incansables, ustedes también glorifican a Dios con su esfuerzo. Aquello no era locura, ni desvarío, ni exageración, era amor puro, el amor que reconoce la obra de Dios en cada criatura, grande o pequeña. Entre quienes lo escuchaban había una joven cuya belleza no solo era física, sino espiritual, Clara, aquella muchacha noble que de niña había alimentado a los leprosos sin miedo ni repulsión. Había visto a un Giovanni orgulloso mirar a los enfermos con desprecio, pero ahora veía a Francisco, renacido en Dios, abrazar a esos mismos hermanos con ternura divina. Su corazón ardió, su alma tembló, y un día, con paso firme pero mirada suave, se acercó a él. «Francesco, quiero seguir el mismo camino, instrúyeme en el amor de Cristo». Hermanos míos, qué encuentro tan sublime. No era una relación mundana, no había deseo terrenal ni romance humano. Lo que había era una amistad divina, una conexión del alma, como si Dios hubiera tomado a dos estrellas y las hubiera puesto a brillar juntas en un mismo cielo de santidad. De esa unión espiritual nacerían palabras que aún hoy estremecen el corazón: hermano sol, hermana luna, hermano viento, hermana agua. Era el cántico de un hombre que veía el rostro de Dios en cada criatura y de una mujer que entendía ese misterio como si hubiera nacido para escucharlo. Pero, hermanos, no todo era armonía. La luz siempre provoca sombra, el amor puro siempre despierta resistencia, y el fuego del Espíritu no siempre es bienvenido entre los corazones temerosos. El obispo de Asís, aunque apreciaba a Francisco, no confiaba del todo en su camino, lo consideraba demasiado radical, demasiado pobre, demasiado libre. «No pueden vivir sin propiedad», decía, «no pueden caminar por ahí predicando sin reglas claras». Temía que la nueva fraternidad se desbordara, se volviera incontrolable o incluso se desviara. Puso trabas. Ordenó que nadie se uniera sin permiso, prohibió ciertos modos de predicar, pidió más disciplina y menos improvisación. Algunos clérigos incluso murmuraban: «Es un soñador peligroso, su ejemplo es demasiado radical».
La pobreza absoluta es imprudente. Ah, hermanos míos, qué doloroso fue eso para Francisco. No era rebelde, no era desobediente, amaba a la Iglesia con el ardor de un hijo fiel. Pero la Iglesia, a través de algunos hombres, no siempre entendía al Espíritu. La tensión creció tanto que llegó un momento en que Francisco entendió que no bastaba con obedecer al obispo. Debía ir más arriba, más allá, hasta la raíz. Debía presentar su forma de vida nada menos que al Santo Padre, el Papa de Roma, no por orgullo, no por rebeldía, sino porque deseaba que su fraternidad, su camino de pobreza, su forma de vivir el Evangelio, estuviera bajo la bendición plena de la Iglesia universal. Y así, hermanos míos, con algunos de sus primeros hermanos, con los pies cansados pero el espíritu ardiendo, Francisco emprendió el camino hacia Roma para hablar con el Papa, para poner su vida, su misión y su fraternidad a los pies del sucesor de Pedro. Ignoraba lo que encontraría allí, pero confiaba en aquel que lo había llamado. Hermanos míos, permitan que respiremos juntos este momento sagrado, porque hemos dejado a Francisco en un punto decisivo entre la humildad más profunda y la misión más grande que jamás imaginó emprender. Sus manos siguen marcadas por la pobreza, su túnica áspera ondea al viento, su alma está llena de un fuego santo que ni el desprecio, ni la incomprensión, ni el temor de los hombres pueden apagar. Pero ahora, hermanos, su camino debe alzarse hacia la ciudad eterna, hacia el corazón de la Iglesia, hacia el trono del sucesor de Pedro. No es un viaje más, no es una peregrinación cualquiera. Es un acto de obediencia, de entrega, de fe absoluta. Después de haber predicado a los pobres y también a los bosques, a los árboles, a las aves, a los pequeños insectos y a toda criatura que respirara el aliento de Dios, después de haber recibido a Clara, esa alma delicada y pura, que quiso caminar por el mismo sendero de la santidad, después de haber visto crecer su fraternidad como brotes nuevos en primavera, Francisco comprendió que su misión ya no era solo reconstruir piedras, era reconstruir corazones. Sin embargo, la oposición del obispo de Asís había sembrado incertidumbre. Su fraternidad crecía, sí, pero no contaba aún con la aprobación plena de la Iglesia. Y Francisco, que se había despojado de todo menos de su amor por Cristo, sabía que no podía caminar en desobediencia. El Espíritu le decía al corazón: «Ve a Roma, ve al Papa, pon tu vida en sus manos». ¡Qué desafío tan grande, hermanos míos! Un pobre, un mendigo, un hombre sin título ni riqueza, atreviéndose a ir ante el Santo Padre para pedir que su modo de vida, pobre, sencillo, radical, fuera aprobado para el mundo entero. Pero así caminan los santos, no con fuerza humana, sino con valentía divina. Francisco reunió entonces a sus primeros hermanos. Eran pocos, eran pobres, eran simples, pero sus ojos brillaban con la misma luz que ardía en él. Tomaron sus sandalias gastadas, sus túnicas ásperas, su pequeño bastón, y comenzaron el camino. Los campos quedaron atrás, las montañas los vieron pasar. Los pueblos escucharon sus cantos, los animales del bosque, que tantas veces habían sido su audiencia, miraban en silencio como si supieran que aquel viaje era distinto a todos. Cada paso era una oración, cada noche bajo las estrellas era un acto de confianza. Cada amanecer era una señal de esperanza. Francisco caminaba con la mirada al cielo y el corazón firme. «Señor, si este camino es tuyo, abre las puertas de Roma. Si este camino no es tuyo, ciérralas». Y así, hermanos míos, entre oraciones, cantos, esfuerzos y un fervor que nada podía detener, los pobres de Asís avanzaron hacia la capital de la cristiandad. Roma los esperaba, el Papa los esperaba, el sueño de Dios estaba a punto de desvelarse. Después de un largo camino, cansados, con los pies heridos y las túnicas cubiertas de polvo, Francisco y sus primeros hermanos llegaron finalmente a la gran ciudad de Roma. ¡Ah, hermanos míos! ¡Qué contraste tan brutal encontraron allí! Roma era imponente. Torres altas, plazas multitudinarias, el palacio pontificio resplandecía con mármoles brillantes, oro, estandartes y un protocolo que intimidaba incluso al más valiente. Los pobres de Asís, aquellos hombres descalzos y humildes,
parecían granos de arena en medio de un océano de grandeza humana. Pero aún así avanzaron. Su misión era simple y gigantesca: pedir la aprobación del Papa para vivir el Evangelio tal como Jesús lo vivió. Cuando entraron al recinto pontificio, sus pasos resonaron débilmente sobre el suelo de mármol pulido. Cargaban solo la pobreza como escudo y la humildad como bandera. Pero los cardenales, los obispos, los funcionarios, no vieron la luz que brillaba en ellos. No vieron al Espíritu Santo ardiendo en sus miradas. Vieron andrajos, vieron suciedad, vieron gente indigna de estar allí. Fuera, estos no son religiosos, son mendigos, no permitiremos que perturben la paz de la Santa Sede. Los empujaron, los despreciaron, los señalaron con burla, les dijeron que su petición era ridícula, que su forma de vida era imprudente, que su pobreza era una vergüenza para la Iglesia. Francisco bajó la mirada, no por miedo, sino por humildad. Un cardenal, irritado por su audacia, ordenó que los sacaran del recinto. Fuera de aquí, pobres ilusos. Y así, hermanos míos, los pequeños siervos de Dios fueron expulsados del templo como si no tuvieran lugar en la casa de Cristo. Esa noche, el Papa Inocencio III descansaba inquieto en sus aposentos. Había visto a esos hombres, sí, los había visto, y aunque su corte los rechazó, algo en el corazón del Papa no encontraba reposo. Se quedó en un silencio extraño, profundo, hasta que cayó en un sueño, o quizá un trance divino, y una visión gloriosa se desplegó ante él. Vio la gran basílica de Letrán, la iglesia madre del mundo, temblando, inclinándose, a punto de derrumbarse. Pero entonces apareció un solo hombre pobre, pequeño, descalzo, con una túnica áspera ceñida por una cuerda. Ese hombre, sí, hermanos míos, era Francisco. Con su hombro, con su fuerza, con su corazón lleno de luz, sostenía la gran basílica para que no cayera. El Papa despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos, diciendo: «Traedme inmediatamente a esos hombres, traedme a ese Francisco». Los guardias corrieron, los mensajeros buscaron por plazas y callejones. Los pobres hermanos estaban afuera, tristes, arrodillados, pidiendo a Dios que los iluminara. Y de pronto, al amanecer, escucharon gritos que jamás imaginarían escuchar. «Francisco, hermanos, el Santo Padre los llama de regreso». Los llevaron ante el Papa con respeto, con urgencia, con temor. El contraste era inmenso: los príncipes de la Iglesia con vestidos dorados y aquellos pobres hombres descalzos. Pero el corazón del Papa ya no veía con ojos humanos, veía con los ojos del Espíritu. Inocencio III descendió de su silla pontificia. Sus vestiduras blancas rozaron el suelo, y ante el asombro de cardenales y obispos se acercó lentamente a Francisco, lo miró a los ojos con una mezcla de ternura y reverencia, y dijo unas palabras que hicieron temblar a toda Roma: «Hijo mío, cuando yo era joven también quise vivir el Evangelio con radicalidad y pureza, pero el tiempo, el poder y las costumbres humanas me hicieron olvidar ciertos caminos. Entonces, hermanos míos, ocurrió lo inaudito. El Papa, el hombre más importante de la cristiandad, el sucesor de Pedro, cayó de rodillas ante Francisco, tomó sus pies sucios, marcados por el camino, y los besó. Besó los pies de un pobre, de un mendigo, de un hombre sin nada. Los cardenales quedaron mudos, los guardias temblaron, los pobres hermanos lloraron. El Papa pronunció entonces: «Francisco, tu pobreza es la riqueza de la Iglesia, tu humildad es su fuerza, tu vida sostiene lo que está por derrumbarse. Yo te bendigo en nombre de Cristo y apruebo tu forma de vida». Y así, hermanos míos, allí, en ese instante sagrado, se selló un milagro que cambió la historia del mundo. El Papa dio su consentimiento, su bendición y su abrazo paternal. Francisco y sus hermanos podrían caminar libres, predicar sin obstáculos, formar su fraternidad y encender con su ejemplo los corazones dormidos de la Iglesia. Lo que los hombres despreciaron, Dios lo exaltó. Lo que la corte rechazó, el cielo lo coronó. Y los pobres de Asís, aquellos mendigos llenos de amor,
salieron del palacio pontificio, no con riquezas, no con títulos, no con privilegios, salieron con la bendición del Espíritu Santo y con la misión de renovar el mundo. Permítanme detenerlos un instante en este punto sagrado del camino para que contemplemos con reverencia profunda lo que acaba de suceder en la historia de nuestro amado Francisco. Porque no fue un simple encuentro con un papa, fue un acto divino, un susurro del cielo, un milagro que el mundo jamás había visto, un pobre levantado por la mano misma del vicario de Cristo para sostener con humildad los muros espirituales de la Iglesia. Y después de aquel momento glorioso, después del beso del Papa en los pies de Francisco, después del permiso celestial para anunciar el Evangelio, sin oro, sin plata, sin alforjas, solo con amor, la vida del pobrecillo de Asís no volvió a ser la misma. Cuando Francisco y sus hermanos salieron de Roma, no iban con riquezas, ni con títulos, ni con estandartes, pero caminaban con algo infinitamente más grande, la aprobación del cielo y el aliento del Papa en sus corazones. Sus rostros estaban iluminados, sus pasos parecían más ligeros. Sus almas cantaban silenciosamente, como si cada uno llevara un cántico nuevo, escrito por la mano de Dios durante aquella audiencia milagrosa. Ya no eran un pequeño grupo de soñadores, eran una fraternidad reconocida, una semilla viva plantada en el corazón de la Iglesia, una luz que comenzaba a brillar con fuerza sobrenatural. Y mientras avanzaban por los caminos polvorientos, los pájaros volaban sobre ellos, las brisas suaves los acompañaban, los pobres se acercaban con lágrimas, y los corazones sedientos de verdad se encendían al verlos pasar. Francisco caminaba adelante, con la mirada serena, la túnica humilde, y el espíritu ardiendo como un sol interior. Sabía que una nueva etapa comenzaba, más grande, más luminosa, más exigente. La aprobación del Papa no era una meta, era un punto de partida, porque ahora la fraternidad debía crecer, debía florecer, debía multiplicarse. Y no solo eso, el Señor preparaba un encuentro aún más profundo, más delicado, más luminoso, el despertar de la vocación de Clara, la hermana Luna, que junto al hermano Sol, Francisco, formaría una alianza espiritual que cambiaría para siempre la historia de la santidad. En Asís, en silencio, una joven de ojos radiantes rezaba, esperaba, discernía y el cielo entero la miraba, preparando el momento exacto en que su vida se entrelazaría con la visión de Francisco, no en un amor humano, sino en un amor divino, casto, trascendental, eterno. Hermanos míos, con la bendición del Papa detrás de ellos y el soplo del Espíritu delante, la historia se adentra ahora en uno de los capítulos más sagrados, más delicados y más bellos, el nacimiento de la Orden de las Damas Pobres y el encuentro definitivo de Clara con su misión. Hermanos míos, antes de continuar esta historia sagrada, quiero invitarlos a quedar un instante en silencio. Un silencio lleno de asombro, un silencio cargado de reverencia, porque lo que acaba de suceder en Roma con el Papa arrodillándose ante un pobre, no fue simplemente un evento histórico, fue una irrupción del cielo en la tierra. Las puertas de la Santa Sede que minutos antes habían sido cerradas con desprecio, ahora estaban abiertas de par en par por mandato del sucesor de Pedro. Las mismas túnicas elegantes que los miraban con burla, ahora callaban ante el milagro. Los mismos pasillos que les fueron negados, ahora los veían pasar como si fueran los enviados de Dios mismo. Cuando Francisco y sus hermanos abandonaron la ciudad eterna, sus túnicas seguían siendo pobres, sus sandalias seguían gastadas, sus cuerpos seguían débiles, pero sus almas brillaban como soles encendidos. Cada paso que daban resonaba con una fuerza nueva, como si los caminos, las piedras, los árboles, los pájaros, todo el universo reconociera que algo sagrado había sido desatado. Ya no caminaban como mendigos, caminaban como mensajeros del Evangelio puro. Ya no eran un pequeño grupo ignorado, eran una hermandad viva, respaldada por la voz del Papa y por el sueño que Dios había puesto en su corazón. Francisco sentía dentro de sí, como una corriente dulce y poderosa, que el camino apenas comenzaba. La aprobación del Papa no era un premio, no, era un envío, un mandato, una misión.
El Señor lo había purificado en la pobreza, lo había probado en la humillación, lo había levantado en Roma, y ahora lo conducía hacia una etapa más profunda, más delicada, más luminosa. Un nuevo llamado se formaba en su espíritu, como el eco suave de un canto que se acerca poco a poco. Arriba, Francisco, no solo reconstruyas piedras, sino almas. No solo reúnas hermanos, sino hermanas. Mientras Francisco regresaba hacia su ciudad, en Asís, una joven de noble familia rezaba en silencio en su habitación. Sus ojos brillaban con una luz que el mundo no podía apagar. Su corazón ardía con un anhelo imposible de esconder, y su alma escuchaba un llamado que solo la voz del cielo puede pronunciar. Era Clara, la hermana Luna, la pureza viva, la delicadeza hecha vocación. Ella sabía, en lo profundo de su espíritu, que su camino estaba entrelazado al de Francisco, no como dos seres humanos que se buscan, sino como dos almas que Dios une para una misión eterna. Un dueto celestial estaba a punto de formarse. Hermano Sol y hermana Luna, un reflejo espiritual que no conoce pasión terrenal, porque está tejido solo con la sustancia del cielo. Hermanos míos, la bendición del Papa había sido un rayo que partió la historia en dos, pero ahora en la tierra de Asís, los cimientos de una nueva comunidad comenzaban a temblar. El espíritu soplaba fuerte, la luna esperaba su momento, y la fraternidad estaba a punto de expandirse más allá de lo que Francisco había imaginado entre lágrimas en San Damián. La misión ya no era una semilla, era un árbol joven que empezaba a extender sus ramas. Y así, con los pies cansados, con los corazones encendidos y con un cielo que preparaba nuevos milagros, nuestro hermano Francisco regresó a su pueblo para presenciar el nacimiento de una obra aún más grande. Francisco, con su túnica áspera, sus pies fatigados por el camino y su corazón encendido por la gracia, regresó a Asís no para descansar, sino para continuar construyendo el sueño de Dios. Los hermanos crecían en número, los pobres se acercaban con lágrimas y esperanza, y cada día era como una página viva del Evangelio caminando entre los hombres. Clara, mientras tanto, escuchaba en el silencio de su alma la suave melodía del llamado divino, ese susurro que convierte a las almas puras en lámparas encendidas para iluminar al mundo. El hermano Sol se preparaba para encontrarse de nuevo con la hermana Luna. Y Asís, esa pequeña ciudad entre colinas, se convertía poco a poco en el corazón palpitante de un movimiento que cambiaría la historia de la santidad, la historia de la Iglesia y la historia del mundo. Los días siguientes no traerían descanso, traerían misión, no traerían silencio, traerían música divina. No traerían final, traerían inicio. Porque lo que ahora comienza, hermanos míos, es la etapa más delicada, más hermosa y más celestial de esta historia, la consagración de Clara, la fundación de las damas pobres y la expansión luminosa del carisma franciscano. Así pues, con el espíritu lleno de paz, con el corazón despierto y con la mirada puesta en el cielo, demos juntos el siguiente paso hacia el nuevo capítulo de esta historia bendita. Cuando Francisco regresó de Roma con la bendición del Papa grabada como fuego en su espíritu, las colinas de Asís parecían recibirlo como quien da la bienvenida a un hijo predilecto de Dios. Los pobres corrieron hacia él, los enfermos lo buscaban con lágrimas, los niños extendían sus manos pequeñas para tocar su túnica humilde y los jóvenes de corazón inquieto sentían dentro de sí un llamado misterioso que todavía no sabían nombrar. Francisco ya no era solo un hombre, era un faro, una luminaria humilde que caminaba por la tierra, pero cuya alma estaba suspendida entre el cielo y el polvo. En esos días de gracia creciente, cuando la fraternidad comenzaba a extenderse como un río suave entre los corazones, había una luz silenciosa que brillaba desde el interior de Asís, una luz que aguardaba el momento exacto escrito por Dios, la joven Clara. Desde su niñez, ese corazón puro había mostrado una sensibilidad especial por los pobres, los marginados, los enfermos. Y ahora, ya adulta, al escuchar que Francisco volvía de Roma con una aprobación milagrosa, su alma tembló con fuerza. Clara sabía que había llegado su hora. El Espíritu la llamó como la luna es llamada por la noche para iluminar la oscuridad del mundo.
Así, una noche serena, Clara escapó silenciosamente de su casa noble. Sus pasos eran suaves, pero su alma ardía como un fuego místico. Corrió hacia la pequeña capilla de la Porciúncula, donde Francisco la esperaba con lámparas encendidas y corazón dispuesto. Cuando Clara llegó, Francisco la recibió con profunda reverencia, como quien reconoce en un alma un reflejo perfecto de Dios. No hubo miradas humanas, no hubo insinuaciones mundanas, no hubo deseos terrenales. No, había un amor distinto, un amor que nace en el cielo, que no se contamina con la carne, que no busca poseer, sino servir y elevar. Francisco la llamó entonces con una ternura celestial. Hermana Clara, la luz que has traído hoy es más brillante que cualquier joya de tu familia. Bienvenida al camino de Cristo. Clara inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, y dijo con esa voz que parecía susurro de ángel: Francesco, mi alma pertenece al mismo sol que ilumina tu vida. Fue así, hermanos míos, como comenzó uno de los duetos espirituales más hermosos de toda la historia de la santidad. Hermano Sol y hermana Luna, dos almas completamente puras, completamente entregadas, completamente dirigidas por Dios. Clara, guiada por el Espíritu, renunció a su riqueza, a su linaje, a sus velos nobles y abrazó la pobreza absoluta como si fuera una corona de diamantes celestiales. Muchas jóvenes, al verla radiante, se sintieron tocadas por la gracia. Una a una comenzaron a acercarse. Una a una dejaron atrás sus casas, sus vestidos finos, sus vanidades, y así nació la comunidad femenina que seguiría los pasos de Francisco, las damas pobres, o como luego el mundo las conocería, las clarisas. Clara se convirtió en la lámpara que iluminaba la parte más dulce del carisma franciscano, la humildad silenciosa, la oración constante, la pobreza abrazada como esposa, la pureza vivida como un fuego vivo que no quema, sino que ilumina. Francisco, por su parte, seguía predicando en los caminos, hablando a las multitudes, bendiciendo a los pobres y elevando cantos al Creador junto con los animales, los árboles, el viento y hasta los más pequeños insectos. Y la fraternidad crecería como un bosque nuevo después de la lluvia. Muchos jóvenes lo seguían, dejando atrás sus vidas pasadas, para abrazar la simplicidad, la obediencia, la hermandad y el ardor del Evangelio vivido al pie de la letra. Eran días de esplendor, hermanos míos, días en los que el cielo parecía descender con dulzura sobre Asís, como si Dios quisiera tocar la tierra con sus propios dedos de luz. Y ahora, hermanos queridos, si esta historia ha tocado su espíritu, si algo en estas palabras ha encendido una chispa en su alma, si sienten que Dios les toca suavemente el corazón, entonces escuchen, como si Francisco mismo les hablara desde la Porciúncula. Hermanos míos, si esta luz ha iluminado su camino, unan su corazón al nuestro. Suscríbanse a esta comunidad, a esta pequeña hermandad que juntos estamos formando. No para recibir, sino para compartir, no para engrandecerse, sino para crecer en el amor de Cristo. Caminemos juntos, con humildad, con alegría, con esperanza, porque donde hay 2 o 3 unidos en el nombre del Señor, allí está Él, en medio de ellos. Después del nacimiento de la fraternidad y la consagración luminosa de Clara, la vida de Francisco entró en un tiempo de expansión intensa, de acción incansable, de viajes, predicaciones y milagros silenciosos que estremecían corazones y despertaban conciencias dormidas. Los caminos de Italia comenzaron a escuchar su voz como si fuera eco del propio Evangelio. Las aldeas humildes, los campos dorados, los bosques susurrantes, las plazas repletas de gente, todos conocieron su paso y su saludo característico: paz y bien. Y mientras la familia franciscana crecía, mientras Clara reunía hermanas y Francisco reunía hermanos, algo más grande comenzaba a gestarse: la misión universal. El Espíritu soplaba con fuerza, con dirección, con propósito. No bastaba ya con incendiar Asís, no bastaba con encender Italia, no bastaba con transformar a quienes lo seguían. El Señor quería algo más, mucho más. Quería que Francisco,
Aquel pobrecillo que predicaba a los árboles y a los pájaros, aquel joven que había abrazado leprosos con lágrimas, aquel hombre que había sido despreciado por obispos y reconocido por el Papa, llevar ahora la luz del Evangelio más allá de sus fronteras, hacia reinos lejanos, hacia pueblos desconocidos, hacia culturas que jamás habían escuchado esa voz. El corazón de Francisco comenzó a inquietarse. Las noches se volvieron más largas, el silencio se volvió más profundo y en su alma ardió un deseo inesperado: llevar la paz de Cristo hasta el mismísimo mundo musulmán, allí donde la espada y el miedo reinaban, allí donde muchos pensaban que era imposible entrar sin morir. Hermanos míos, el próximo capítulo no hablará solo de viajes, hablará de valentía, de locura divina, de amor puro, de un encuentro que ni el tiempo ni la historia lograron borrar. Porque ahora el hermano Sol se prepara para cruzar mares, para enfrentar peligros, para anunciar la paz donde reinaba la guerra. La historia, hermanos míos, se eleva hacia uno de sus momentos más épicos y místicos. Ya habían pasado años desde aquellos días en Asís, desde la renuncia, desde la reconstrucción de las capillas, desde la aprobación del Papa, desde el nacimiento de la fraternidad y el despertar de Clara. Francisco había predicado, había caminado por pueblos y ciudades, había hablado a ricos y pobres, a cristianos y musulmanes, a obispos, reyes, mendigos y hasta a los pájaros del cielo. Su cuerpo estaba cansado, sus fuerzas se habían debilitado, sus ojos casi no veían, pero su alma ardía más que nunca. Buscando un lugar de silencio para unirse aún más a su Señor, Francisco se retiró a un monte solitario llamado La Verna. Era un lugar áspero, rocoso, cubierto de bosques y neblina, donde el viento soplaba con fuerza y el silencio parecía un manto sagrado. Allí, entre árboles viejos y peñascos silenciosos, Francisco comenzó un retiro de oración profunda, ayuno, llanto y contemplación. De noche, cuando todos dormían, él permanecía despierto, de rodillas sobre la roca fría, con los brazos abiertos en forma de cruz. «Señor mío y Dios mío», susurraba con voz temblorosa, «hazme pequeño, hazme nada, hazme semejante a ti». Su oración ya no pedía consuelos, ni milagros, ni respuestas. Pedía amor, solo amor. Amor no amado, decía. ¿Cómo es posible que el mundo no te ame, si tú lo has dado todo? Haz, Señor, que mi corazón se una al tuyo hasta el extremo. El viento helado golpeaba su rostro, el cansancio lo agotaba, el ayuno debilitaba su cuerpo, pero su espíritu se elevaba como un fuego limpio hacia el cielo. Y fue entonces, hermanos míos, en una de esas noches de fuego y silencio, cuando ocurrió el misterio. Mientras oraba y meditaba la pasión del Señor, Francisco levantó la mirada hacia el cielo y lo vio. Un serafín, un ángel de fuego, apareció en lo alto, resplandeciente, rodeado de luz, y en el centro de aquel resplandor estaba Cristo crucificado. ¡Oh, qué visión tan sobrecogedora! Era como si el cielo se hubiera abierto y el amor de Dios se derramara entero sobre ese monte solitario. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas. Su corazón parecía estallar en el pecho. «Señor», alcanzó a decir, «¿qué quieres de mí?». Y sin palabras, sin sonido humano, sino con la fuerza misteriosa del Espíritu, el crucificado le hizo comprender que iba a compartir en su propio cuerpo las heridas del Calvario. No por castigo, sino por amor. En un instante, un fuego invisible lo atravesó. Sintió un dolor agudo en las manos, como si clavos ardientes se hundieran en su carne. Luego en los pies, como si lo sujetaran de nuevo a una cruz no visible, pero muy real. Y por último, un dolor profundo en el costado, como si una lanza se clavara directamente en su corazón. Carrió, gimió, lloró, pero no de miedo, sino de amor. Cuando miró sus manos, vio en ellas la señal del crucificado, llagas abiertas, sangrantes, llenas de dolor y a la vez llenas de una paz inefable. Lo mismo en los pies, y en su costado apareció una herida que manaba sangre, como la que recibió el Señor en la cruz. Por primera vez en la historia, un hombre llevaba en su cuerpo las llagas mismas de Jesucristo. Desde aquel momento cada paso que daba era una participación en la pasión.
cada movimiento de sus manos. Era una caricia dolorosa que recordaba los clavos, cada respiración le traía a la memoria la cruz en el Calvario. Y sin embargo, oh misterio de los misterios, mientras su cuerpo sufría, su alma cantaba. Un gozo profundo, suave y ardiente a la vez, lo inundaba por dentro. No era alegría humana, era alegría de cielo. Francisco había pedido parecerse a Cristo, y Dios, en su locura de amor, se lo concedió de la manera más alta, marcándolo con su propia pasión. Por vergüenza santa, por humildad verdadera, Francisco intentó ocultar sus llagas. Vendaba sus manos, cubría sus pies, escondía su costado. No quería ser admirado por los hombres, no quería fama de milagroso, no quería ser mostrado como espectáculo, quería simplemente amar en silencio. Pero los hermanos comenzaron a notar que algo sucedía, lo veían caminar con dificultad, sufrir en silencio, besar la tierra con más ternura, llorar al escuchar el nombre de Jesús. Y un día, cuando por obediencia debieron cambiarle las vendas, vieron las llagas, se quedaron mudos, algunos lloraron, otros se arrodillaron. Comprendieron que Francisco ya no era solo un imitador de Cristo en el alma, sino también en la carne. Hermanos míos, aquel momento en la Verna fue el culmen de una vida entera entregada a Dios. El joven Giovanni, fiestero, mujeriego, ambicioso, había muerto hacía mucho tiempo. El Francisco pobre, amigo de los leprosos, hermano de los animales, padre de los pobres, ya había florecido. Pero ahora era algo más, era un crucificado vivo, un reflejo ardiente del amor que se dejó clavar en la cruz por nosotros. Sus llagas no fueron un adorno, ni un privilegio extraño, ni un simple signo externo. Fueron el sello definitivo de una alianza de amor entre un alma totalmente entregada y un Dios que lo había amado hasta el extremo. Ese fue el momento culmen, esa fue la cima de su montaña espiritual. Desde allí en adelante, cada latido de su corazón herido fue un sí silencioso a la voluntad de Dios. Hermanos míos, si este misterio ha tocado su alma, si al escuchar estas palabras sienten un pequeño ardor en el pecho, no lo apaguen. Es el mismo Señor que, a través del ejemplo de Francisco, les susurra: tú también puedes dejarte amar por mí, tú también puedes entregarme tus heridas, tus dolores, tus fracasos. Yo puedo convertirlos en caminos de gracia. Hermanos míos, cuando los estigmas abrazaron su cuerpo, las fuerzas de Francisco comenzaron a menguar como una vela que se consume, dejando un resplandor suave, pero infinito. Su cuerpo estaba débil, su vista casi perdida, sus huesos doloridos, pero su alma brillaba como nunca. Cada paso que daba era un sacrificio, cada respiración un acto de amor, cada palabra una ofrenda de humildad. Los hermanos lo veían más delgado, más frágil, más desgastado por el tiempo y las penitencias, pero también más lleno de luz, como si un sol interior se filtrara por cada grieta de su humanidad. Sabiendo que su tiempo en la tierra estaba cercano a su fin, Francisco pidió volver al lugar que había sido el corazón de su misión, la pequeña capilla de la Porciúncula. No quiso palacios, no quiso camas suaves, no quiso privilegios. Pidió ser llevado descalzo sobre la tierra desnuda, como quien regresa al hogar después de una larga jornada. Los hermanos lo cargaban con ternura, con lágrimas, con asombro. Clara, desde su monasterio, oraba por él día y noche, con el alma temblando entre dolor y esperanza. Cuando llegó a la Porciúncula, pidió que lo acostaran en el suelo, sobre una cama hecha de tierra, pues quería morir tocando la creación como un hermano más entre las criaturas. Pidió que le leyeran el Evangelio de Juan, pidió que cantaran los salmos, pidió que entonaran el cántico de las criaturas, ese canto sublime que había brotado de su alma como una flor en el desierto. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal de la cual ningún viviente puede escapar. Sus palabras no fueron de miedo, sino de entrega. No fueron de tristeza, sino de confianza. No fueron de despedida, sino de esperanza eterna. Al caer la tarde, una luz suave entró por la ventana. Los pájaros cantaron un último himno. El viento de umbría acarició su rostro marcado por las llagas.
Y Francisco, con una sonrisa tranquila, susurró: «Hermanos, he hecho mi parte, que Cristo les enseñe la suya». Entonces cerró los ojos, como quien se duerme en los brazos de un amigo. La hermana muerte lo tomó con delicadeza, no como enemiga, sino como puerta al amor, y su alma subió, ligera como un suspiro, envuelta en luz, hasta unirse con aquel a quien había amado hasta las últimas consecuencias. Francisco murió pobre, pero dejó una riqueza incalculable. Murió débil, pero su espíritu se volvió gigante. Murió humilde, pero su nombre quedó grabado en los cielos y en la historia. Porque un hombre que abraza a Cristo hasta recibir sus heridas, no muere, se multiplica. Su vida sigue hoy en cada hermano que perdona, en cada alma que sirve, en cada pobre que encuentra consuelo, en cada corazón que busca la paz. Francisco no se apagó, Francisco no se fue, Francisco vive donde haya amor, humildad y misericordia. Hay un detalle que jamás debemos olvidar y que a veces pasamos por alto. Francisco no nació santo. No, nació Giovanni, un joven rebelde, fiestero, mujeriego, orgulloso, perdido en sus placeres, un muchacho que parecía destinado al abismo. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú también puedes renacer, que tú también puedes cambiar, que tú también puedes romper las cadenas que te atan. Hermanos míos, Dios no elige a los perfectos, Dios no llama a los impecables, Dios llama a los rotos, a los que ya no pueden más, a los que lloran en silencio, a los que sienten vergüenza de sí mismos, a los que se han perdido y buscan luz. Si tú estás ahí, entonces esta historia no te llegó por casualidad. El mismo Señor que tocó a Francisco te está tocando a ti ahora. No tienes que ser perfecto, no tienes que entenderlo todo, no tienes que saber rezar como un monje ni hablar como un profeta. Solo tienes que decir: Señor, aquí estoy, tómame como soy. Dios hará el resto. Él hará en ti lo que hizo en Francisco: doblar tu orgullo, curar tus heridas, sanar tu corazón, apagar tu sed falsa y darte una sed nueva, una sed de luz, de paz, de esperanza, de amor verdadero. Hermano mío, hermana mía, si has escuchado mi historia y algo en ella ha tocado tu alma, no tengas miedo. Dios te ama tal como eres, no como deberías ser. Si caíste en la oscuridad, Él puede levantarte. Si te perdiste por los caminos del mundo, Él puede encontrarte. Da un paso, uno solo, y el Altísimo dará 1000 por ti. Y si deseas caminar junto a nosotros, unirte a esta hermandad que nace aquí, en este espacio de fe y de esperanza, te invito con humildad. Suscríbete, hermano, únete a esta pequeña familia. Caminemos juntos hacia la luz y ayudémonos mutuamente a llevar la cruz de cada día, paz y bien, y que el Señor te dé la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios.